que recurrir nuevamente a este tema y bueno, una vuelta atrás de la justicia que no se esperaba, ¿no es cierto? Y no, porque como decía una nota que hace poco publicaron ustedes, ¿no es cierto?, con respecto a la nota que hicieron al doctor Sánchez, la justicia había dado en primera instancia lugar a la medida cautelar que prohibía las fumigaciones aéreas y terrestres en el establecimiento Don Panos. Posteriormente las empresas apelaron y en segunda instancia se ratificó la medida cautelar. Y posteriormente, bueno, hubo una modificación de la medida cautelar, pero a través de una decisión bastante arbitraria y cuestionable de la jueza de primera instancia, que existiendo que una medida cautelar ratificada por la Cámara, ella, ante un pedido de una de las empresas para seguir fumigando, autoriza. También, bueno, nosotros presentamos un recurso allí y después con respecto a el amparo, la acción de amparo que tuvo rechazo en primera instancia y en segunda instancia, ahora se presentó el recurso de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Claro, el argumento para volver atrás, la medida judicial que se había tomado a favor, digamos, de la salud de la gente de aquí de la provincia, digo, el argumento central es que la actividad no resulta entonces riesgosa para la comunidad. Esto, digamos, desde la ciencia médica, desde la red Salud Ramón Carrillo, ¿cómo lo ven? Sí, ellos, bueno, en el fallo, la verdad que tienen muy poca evaluación de los hechos y de la prueba, más aún después en segunda instancia, cuando la Cámara de Apelaciones ratifica el rechazo del amparo, estamos hablando del rechazo del amparo ahora, y considerando, ¿no es cierto?, que hay que profundizar el tema de la evaluación de las pruebas, etcétera. Sí. Y cuando la jueza aparte modifica, autorizando también las fumigaciones, autorizando, ¿no es cierto?, que las empresas vuelvan a fumigar en forma terrestre, no las aéreas. Sí. También como que no considera el daño que pueden producir los productos que se utilizan para fumigar. Los agrotóxicos, o bueno, llamados por la ley de biocidas, justamente biocidas, porque son diseñados para destruir, matar vida. Entonces, ya de por sí, la misma ley los define, ¿no es cierto?, en su condición de riesgosa. Y lamentablemente, bueno, no se tuvo en cuenta, como tampoco se tuvieron en cuenta algunos elementos que ya la autoridad de aplicación de la ley de biocidas había constatado de que se habían violado determinadas normas, ¿no es cierto?, administrativas, como por ejemplo no se había cumplido en tiempo y forma con los avisos previos correspondientes, no se habían respetado las condiciones climáticas, específicamente relacionadas a la velocidad del viento, de acuerdo a lo que establecen las buenas prácticas agrícolas y de acuerdo a lo que establecen los mismos marbetes de los productos que ellos declararon aplicar. Además, la receta agronómica que presentaron también contenía una información errónea respecto justamente a cuál era la velocidad del viento permitida según el producto que iban a aplicar. Entonces, esos ya eran elementos que se tenían constatados desde la parte administrativa, como con faltas, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente se avanzó igual, se autorizó la fumigación terrestre, y lo más lamentable es que la jueza pide a la autoridad de aplicación de la ley, sería la Dirección de Fiscalización y Control Sanitario, Fiscalización Ambiental, que sea la veedora de las aplicaciones que autorizó a realizar nuevamente a la empresa. Claro. Y la autoridad de aplicación, en vez de poner alguna objeción, como diciendo no, porque nosotros observamos que se cometieron tales infracciones, que hubo violación a la ley de biocidas,
no argumentan nada de eso y bueno, proceden a presentarse en el mismo lugar de las fumigaciones terrestres, a avalar las mismas, vamos a decir. Sí. Alejandra, acá en este punto de la charla me gustaría por ahí acudir un poco a tu opinión personal, si se quiere también con rasgo de tu misma profesión, pero bueno, este caso que vos detallás muy bien y que nos contás, parece ser como moneda corriente, ¿no es cierto?, entre bueno, las diferentes acciones que se vienen tomando no solamente en la justicia, sino también la parte política de nuestra provincia y de muchas provincias del país al respecto de estos modelos de producción y demás. Parece ser que hay como una complicidad, ¿no es cierto?, entre el poder político, judicial, las empresas. Sin ir más lejos, hace días atrás se creó un Ministerio de Ambiente aquí en la provincia de Chaco, celebrado por muchos, pero que nos venimos a enterar quien lo preside, quien está al frente, quien es la señora Marta Soneira. Según lo que nos cuentan muchos pobladores, por ejemplo, del paraje La Fidelidad, que esta funcionaria desde tierras, ocupando su lugar anterior, beneficiaba y hacía lobby a empresarios, ¿sí? En detrimento de justamente de la salud del ambiente, de la gente que ocupa aquellos territorios, bueno, beneficiando y de alguna forma proponiendo el extractivismo, los negocios que tienen que ver con la extracción de maderas del monte y demás. Entonces, ante todo esto, ¿no?, cómo se van cayendo las instituciones según como lo vemos nosotros. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué queda por hacer al frente de esto? Bueno, primero quiero como aclarar, ¿no es cierto?, que esto es lamentablemente una continuidad en la que el poder real es el económico. Porque, por ejemplo, en este caso puntual de la empresa Don Panos, sí, Unitec Agro, Unitec Bio, ellos se instalaron en el año 96 en la provincia, 95, 96 en la provincia, y desde ya cuando se instalaron lo hicieron con graves conflictos con respecto justamente a los desmontes, a trabajo en negro y a intoxicación de trabajadores con agrotóxicos, sí, cuyos expedientes se tramitaron en su momento en la legislatura provincial. Hay un informe que se llama Desmontes S.A. de Greenpeace del año 2006, donde justamente se relata bastante descriptivamente toda esta situación y con números de expediente también. Y recuerdo que nosotros en el año 2012, estamos hablando, la empresa se instaló en el 95-96. En el año 2012 pedimos un informe de si habían presentado plan de gestión ambiental o estudio de impacto ambiental, o estaba la empresa registrada como generadora y operadora de residuos peligrosos, y no lo estaba. O sea, después de casi más de 15 años de instalada en la provincia, la empresa no estaba registrada como generadora y operadora de residuos peligrosos, no tenía certificado ambiental para funcionar, no tenía plan de gestión ambiental. Es decir, toda la cuestión después de un gobierno u otro gobierno, las empresas y más las grandes empresas, ¿no es cierto?, como esta, estamos hablando que tienen más de 50.000 hectáreas en la provincia, tienen su propio poder. Y los gobiernos actúan de acuerdo a el poder que tiene la empresa en realidad. Es lamentable porque, bueno, sobre esto, ¿no es cierto?, está la salud de quienes vivimos alrededor de las grandes empresas, donde se fumigan, donde se contamina el agua, el suelo, el aire, y bueno, lo que nos queda es lo que están haciendo distintas comunidades, como el caso de Campo Medina, Campo Nuevo, con sus denuncias desde hace años, sí, vecinos, vecinas, como los de Roca, en otros casos en otras localidades, y bueno, no dejar de denunciar cada hecho que se constate, ¿no es cierto?, una supuesta violación a la ley de biocidas o la ley de residuos peligrosos, y seguir, porque no tenemos que cansarnos, porque no nos podemos cansar de defender nuestra propia vida ni la vida de nuestros hijos e hijas. Sí, está claro. Muchas gracias por
por la devolución. Y Alejandra, para no robarle más tiempo, me gustaría hacerle la última pregunta. Bueno, si usted está en cercanía de la gente de Presidencia Roca, bueno, ¿cómo evolucionó, digamos, su salud? Si tiene conocimiento de esta gente que ha sido fumigada, que Sí. ha sido muchísimas personas, ¿no? Sí, nosotros desde la Red de Salud Popular hicimos un relevamiento sanitario ante la ausencia de un relevamiento hecho en el territorio por las autoridades de salud pública, y nosotros, bueno, llevamos a cabo justamente un relevamiento los primeros días de diciembre. Relevamos en ese momento 60 familias, de las cuales el 78% manifestaban que algún integrante del grupo familiar había tenido A ver, me parece que se ha ido la comunicación. Alejandra, ¿nos escuchás? Me parece que se cortó ahí. Se ha cortado la comunicación justamente. Bueno, intentaremos regresar a la charla para ir cerrando con esto que nos contaba Alejandra Gómez, quien es abogada de la Red de Salud Ramón Carrillo. Y justamente nos estaba comentando, bueno, sobre el estado de salud de la gente que ha sido fumigada allí en la ciudad de Presidencia Roca. Y bueno, ahí vamos a ver si podemos cerrar la entrevista. Y bueno, estamos intentando hacerlo. Creo que... Bueno, ¿podemos o no? Bueno, damos un minutito más para ver si podemos volver con la comunicación. Porque claro, recordamos a la audiencia que este caso que se volvió público a nivel nacional, que lamentablemente fuimos noticia, la provincia del Chaco ha sido noticia en todos los medios de comunicación del país, por esta intoxicación que recibió, bueno, más de 100 personas allí en la localidad de Presidencia Roca, llamada Colonia San Francisco, esta parte rural o suburbana, como se pueda decir, de la ciudad de Presidencia Roca. Y bueno, y que justamente... Hola. Ahora sí, Alejandra, discúlpanos, se nos fue la comunicación. Nos decías y nos contabas un poco acerca del estado de salud de la gente. Bueno, sí, que nosotros, habíamos hecho ese relevamiento en diciembre, relevando 60 familias, de las cuales el 78% manifestaba que algún integrante de su grupo familiar había tenido síntomas asimilables a una intoxicación aguda durante los días y posteriormente a los días en que se había fumigado en forma aérea en los campos cercanos a las colonias de Presidencia Roca y a la zona urbana de Presidencia Roca.